buena noche. Gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, porque cuando nosotros evaluamos el hecho de que en Guatemala se están produciendo en estos momentos, en estos meses por venir, importantes elecciones para diferentes instituciones, incluso la Corte Suprema de Justicia, que está pendiente desde hace mucho tiempo, más allá de su periodo legal. Ahora está en selección el Procurador de los Derechos Humanos. En fin, hay una serie de elecciones. Pero, por otro lado, se está celebrando a partir del día 23 y 24 de marzo recién pasado, se produjo la primera fase de una elección de una institución académica, nuestra alma mater, la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la cual honrosamente pues, somos egresados. Y la considero muy importante el señalar esta elección porque tiene muchas características que tenemos que analizar, que tenemos que revisar, porque en su forma como se está produciendo y en el efecto que tiene, pues influye muchísimo en la vida nacional. Esta elección sucede por etapas y ahorita se está desarrollando la primera etapa, que es cuando las 10 facultades eligen a 5 representantes docentes, 5 representantes estudiantiles para un total de 100 electores. Y luego cada uno de los 14 colegios profesionales selecciona 5 electores para un total de 170. Lo que es interesante también es ver que el sistema que utiliza la universidad para elección no es el voto mayoritario por persona, sino que es el sistema de colegios electorales, como por ejemplo funciona en Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos que recordar que este sistema tiene algunas características interesantes. Más de en una oportunidad en Estados Unidos, el voto popular lo ha ganado un candidato, pero ha perdido el voto en los colegios electorales. ¿Por qué nosotros utilizamos este sistema así en la Universidad de San Carlos? Pues se remonta a cuando los fundadores lo hicieron inicialmente y así quedó designado. Pero es importante pues saber que lo que empezó ya es el sistema de elección de los cuerpos electorales. Naturalmente que hay varias planillas que ya están postulándose, presentando su propaganda, ya se están haciendo los procesos electorales, como les contaba, el 23, porque hubo una primera ronda. Como no hubo mayoría en varios de los colegios y facultades, entonces pasan a una segunda ronda. Y esto, pues, hubo una buena representación estudiantil, buena representación de profesionales, de todos aquellos que tienen que votar, estuvieron presentes en buen número de diferentes edades y de diferentes situaciones. Así que el proceso está sucediendo en una forma adecuada. Claro que como repite en esta institución lo que es nuestra vida nacional, pues ya han habido impugnaciones, ya han habido señalamientos, ya han habido acusaciones de que hay el candidato oficialista, el no oficialista, etcétera. Como que estamos reproduciendo un poco lo que sucede a nivel nacional grande, con otros vicios también incluidos. Por ejemplo, también ya se menciona el hecho de que las campañas se han vuelto pues hasta millonarias, por así decirlo, se acompañan de actividades como jaripeos y otras en las cuales pues se trata de captar al electorado. Y también de defectos grandes, como vemos acá, en donde se menciona el acarreo de votantes, como se hace a nivel nacional, un estigma que ya debería desaparecer, pero aquí también lo están denunciando que está sucediendo. Es decir, en este pequeño cosmo que representa esta elección en particular, se están presentando los mismos vicios y los mismos defectos que se presentan a nivel nacional. Pero realmente esta elección es importante porque sucede pues en nuestra alma mater, como lo mencionaba al principio, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta universidad que como acá vemos es su escudo y cuando vamos a ver la traducción dice Universidad de Guatemala,
grande entre las del mundo, una traducción de lo que dice en latín, pues las palabras que están en el escudo de nuestra universidad. Y también pues ese eslogan que se utiliza, que en latín es ite et docente omnes gentes, que lo traducimos como id y enseñad a todos, sin discriminación, para comentar pues este espíritu universitario que realmente busca llevar la educación en una forma amplia, generalizada. Hagamos un poco de historia. Nuestra universidad fue fundada en 1676 por Real Cédula, emitida por Carlos II de España. Abrió sus aulas en 1681 y luego recibió el título de pontificia. Su fundación se debió al legado del obispo Francisco Marroquín y por el aporte económico de Pedro Crespo Suárez, Sancho de Barahona, Isabel de Loaiza y otras muchas personalidades que fueron aportando para que la universidad se fundara y se fuera desarrollando. Por ejemplo, don Pedro Crespo Suárez dejó el equivalente a 40,000 pesos de aquella época, con lo cual empezó a desarrollarse esta casa de estudios. El gobierno de Mariano Gálvez, después de la independencia, convirtió la universidad en academia de estudios dentro del contexto de una reforma de la instrucción pública. La academia unificó la Universidad de San Carlos, el Protomedicato, el Colegio de Abogados, la Academia de Derecho Técnico Práctico y la Sociedad de Amigos del País. Estaba bajo el control estatal por medio de la Dirección de Estudios. En 1875, el gobierno suprimió la Pontificia Universidad de San Carlos y creó la Universidad de Guatemala, que quedó bajo el control absoluto del Estado, pues de él dependían todos los nombramientos, incluso se autorizaban los libros. Entre 1918 y 1920, el único centro de estudios superiores recibió el nombre de Universidad Nacional Estrada Cabrera. Y luego, durante el gobierno del presidente Carlos Herrera Luna, que sustituyó a la dictadura de Estrada Cabrera, se dio autonomía a las facultades por el decreto de la Asamblea Nacional Legislativa del 4 de mayo de 1920 y se suprimió el nombre de Estrada Cabrera. Se nombró rector al jurista Salvador Falla, quien fundó la revista universitaria para divulgar el saber científico y pidió que se inculcara el amor a la verdad, que en la institución se formara a verdaderos ciudadanos y se desarrollara la extensión universitaria. El 14 de febrero de 1931 llegó al poder el general Jorge Ubico Castañeda, que implantó una dictadura de 14 años. Para la universidad significó un quebrantamiento de su autonomía y funciones académicas. La universidad contemporánea, autónoma y singular tuvo su origen en la Revolución de Octubre de 1944. Se le otorgó la misión institucional de dirigir la educación superior del país, difundir la ciencia, técnica y la cultura a todos los guatemaltecos y conceder los títulos profesionales en las diferentes disciplinas. Antes de iniciarse el periodo autónomo, los estudiantes habían logrado que el gobierno del general Federico Ponce Báidez nombrara como rector al doctor Carlos Federico Mora, muy bien recordado. En 1944, la Universidad de San Carlos de Guatemala obtiene su autonomía. El 9 de noviembre de 1944 se emitió el decreto número 12, por el cual se otorga la autonomía a la universidad posterior a la euforia del triunfo revolucionario. En el acto inaugural de la autonomía, el ciudadano Jorge Toriello Garrido, de la Junta Revolucionaria, aseguró a la universidad su autonomía económica por medio de la asignación en el presupuesto general de gastos de la nación de fondos para su funcionamiento.
El 15 de marzo de 1945 entró en vigor la Constitución Revolucionaria dictada por la Asamblea Nacional Constituyente y en su articulado dejó incluido por primera vez el principio de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que se gobernaría de acuerdo con la ley respectiva a sus estatutos. La elección de sus autoridades constituye uno de los legados más importantes de esa autonomía. Garantiza que la institución pueda gobernarse a sí misma y tome las decisiones convenientes para el desarrollo académico sin injerencia externa. Importante punto. El primer rector fue el doctor Carlos Martínez Durán, electo para el periodo 1945 a 1950 y reelecto en 1958 a 1962. Médico y cirujano, humanista y estudiante eterno. En su discurso inaugural declaró solemnemente inaugurada la Facultad de Humanidades. La relevancia de este proceso radica en la participación representativa de los distintos sectores universitarios para dirigir el destino de esta casa de estudios. Obviamente, la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala es un puesto muy apetecido, muy codiciado, y tenemos nosotros que preguntarnos ¿por qué? ¿Cuáles son las razones, aparte de las razones académicas y el honor académico que conlleva el ser rector, como vimos las personalidades que mencionamos? Pero tenemos que también confesar que con el periodo y el transcurso del tiempo se ha venido degradando un poco esta relevancia. Pero veamos, ¿cuáles son las razones por las cuales es un puesto tan apetecido? El mapa del poder. Este fue un trabajo que hizo el doctor Jorge Luis de León Arana y el licenciado Rodrigo Alfonso Ponce Chavarría, un amigo querido de este programa que ya descansa en paz, pero que aportó significativamente en este análisis que es fundamental. El nombre, Mapa de Poder de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces nosotros tenemos que ver, ¿por qué es tan apetecido esta rectoría actualmente? Y hay dos posibilidades. Por el manejo de sus recursos, eso es una parte muy importante. De acuerdo al mandato constitucional, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 84, asigna a la Universidad de San Carlos de Guatemala un presupuesto no menor del 5% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado, debiéndose procurar un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del nivel académico. Cuando hacemos nosotros las cuentas, pues es una cantidad muy respetable de dinero que recibe la Universidad de San Carlos de Guatemala. De nuevo, la Constitución Política del 65 ratificó esa autonomía universitaria que había sido declarada en el 45 y le asignó un 2.5% del presupuesto. Esto fue un incremento a partir del original, que era un 2%, como lo señalaba la primera Constitución, y ahora vemos pues que llega a un 5%. Es de señalar que el 27 de noviembre de 2019, la Corte de Constitucionalidad amparó a la Asociación de Estudiantes Universitarios requiriendo que la asignación presupuestaria se efectúe directamente del total de ingresos tributarios sin ninguna deducción, porque la discusión es exactamente cuánto es que debe asignarse, es de los ingresos ordinarios que se considera como ingreso ordinario. Ha habido pues una controversia permanente, incluyendo varios rectores que se han dirigido al gobierno, a las diferentes instancias e incluso a la Corte de Constitucionalidad, en el sentido que no se le asigna a la universidad el total de los fondos que le corresponderían de acuerdo a la Constitución. Pero, de cualquier forma, la universidad recibe una cantidad de dinero sumamente significativa, la cual idealmente debería de utilizarse correctamente
para que se alcance el objetivo que se desea. Y el objetivo deseable es tener una excelencia académica, el desarrollo de la investigación, el desarrollo de la formación y capacitación del recurso humano y finalmente, pues el hecho de llegar a servir a Guatemala. Esa es una de las razones. Y el otro es, ¿será que es tan apetecida por el acceso que proporciona a la mayoría de las instancias de poder a nivel nacional? Porque la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene representación en la mayoría de las instituciones de gobierno, consejos y comisiones para la elección de puestos de poder. Se habla de más de 70 sillas que la Universidad de San Carlos ocupa en diferentes instituciones. El poder político es una consecuencia lógica del ejercicio de las funciones por parte de las personas que ocupan un cargo representativo dentro de un sistema de gobierno del país. El poder político se identifica en sistemas democráticos y al tenor del texto de la Constitución Política de la República de Guatemala, junto al mandamiento legal de las representaciones, hacen de la USAC también un poder a la sombra en la sociedad. Veamos, por ejemplo, el mapa de poder al que se refería el trabajo que mencionaba en un principio. Definitivamente, la universidad mencionaba que está representada en más de 70 instituciones, incluyendo 2 delegados ante la Corte de Constitucionalidad, delegados ante la Comisión de Postulación de la Defensa Pública Penal, ante la Comisión de la Defensa Pública, ante la Comisión de Postulación para Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, ante el Tribunal Supremo Electoral, ante la Comisión de Postulación para el Ministerio Público. Tiene también, y es prácticamente la única universidad en el mundo que tiene iniciativa de ley, lo cual lo hace sumamente importante. Y además tiene representaciones en áreas múltiples, por ejemplo, en el área ecológica, en el área educativa superior, prácticamente en todos los consejos de desarrollo, ante el Consejo Superior Universitario, ante el Instituto Nacional de Bosques, es decir, una representación extensa tanto en el sector eléctrico, por ejemplo, está delegados ante la Comisión Nacional de Electricidad. Tenemos también en el área de salud y tecnología, en el área económica, jurídica y de infraestructura, en el área económica. Por ejemplo, en el área de la salud, tiene 2 delegados ante la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ante el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, delegados en los Consejos Nacionales de Desarrollo Urbano y Rural, prácticamente en todos, delegados ante la Junta Monetaria, delegados ante la Comisión de Postulación para la Contraloría de Cuentas. Obviamente, aquí estamos señalando todas estas representaciones porque esto le dan una característica única prácticamente a nuestra universidad. Como ya mencionaba, es la única universidad en el mundo que posee iniciativa de ley, porque solamente la tienen los diputados al Congreso de la República, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. ¿Ha usado la Universidad de San Carlos de Guatemala su poder de iniciativa de ley? Pues sí, realmente ha presentado, ha formulado proyectos de ley, de los cuales 5 se han convertido en leyes. Por ejemplo, la ley de universidades privadas, la ejecución de programas de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para la USAC, la ampliación del presupuesto general de ingresos del Estado, ley de la vivienda, ley de bienestar animal. Es decir, sí ha venido utilizando este privilegio de tener iniciativa de ley. Es importante también recordar de que, de acuerdo al artículo 82 de la Constitución, la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala
En ningún momento exime las responsabilidades legales a sus integrantes, únicamente le da potestad de tomar decisiones relacionadas con la administración y el desarrollo de la educación superior del Estado. Actualmente se conocen 7 candidaturas que van tras la silla del rector para el periodo 2022-2026, de los cuales 3 de ellos han sido miembros del Consejo Superior Universitario en los últimos periodos. Acá tenemos alguna fotografía en la cual estamos viendo pues los candidatos que se están postulando para ser rectores. ¿Cómo se elige el rector? Como ya mencionábamos, el proceso consta de 2 fases. En la primera se constituyen los cuerpos electorales en cada facultad y colegio profesional. Cada facultad elige a sus representantes, 100 por parte de las facultades, los colegios profesionales otros 70, para un total de 170. Luego, estos colegios y facultades conforman sus cuerpos electorales, uno docente, uno estudiantil, al igual que los colegios profesionales. Cada junta directiva o tribunal electoral de las respectivas unidades académicas y colegios realizará el procedimiento de selección de representantes según sus criterios y normas particulares. Podrá haber segunda vuelta e incluso tercera, dependiendo de las circunstancias que se produzcan. Tanto los colegios profesionales como las unidades académicas deben realizar la selección de cuerpos electorales el mismo día, el 23 de marzo, como sucedió recientemente. Y en la segunda fase, los cuerpos electorales proponen los candidatos a rector. Los 170 representantes votan uno por uno en forma secreta por el candidato que consideran adecuado. Los catedráticos pueden votar 2 veces como docentes y como profesionales. Esta actividad se realizará el 27 de abril en el Salón General Mayor del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los requisitos para optar al puesto de rector se encuentran regulados en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Cuáles son esos requisitos? Primero, ser originario de Centroamérica, fundamental esa observación. Titulado o incorporado en algunas de las facultades de la Universidad de San Carlos. Haber ejercido docencia universitaria por lo menos 5 años y estar en goce de sus derechos civiles y ser del Estado seglar. Hemos venido analizando pues lo que está sucediendo ya en este proceso eleccionario ya iniciado este 23 de marzo. La importancia que el proceso tiene dentro de la vida nacional, porque pues se elige, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia y ahí está presente representantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para la Corte de Constitucionalidad, para la Contraloría, para los derechos humanos, etc. Aquí la parte clave que nosotros tenemos que comprender es de que una sola unidad, como es la Universidad de San Carlos, pues tiene una injerencia dentro de muchas organizaciones que tienen poder dentro de la vida nacional, lo cual es fundamental y explica tal vez en alguna forma el interés que se está produciendo o se ha venido produciendo cada vez mayor por tener el poder de la Universidad de San Carlos. En la Universidad de San Carlos, el Consejo Superior Universitario es definitivamente la autoridad más alta. Con la rectoría y con los decanos de las diferentes facultades les corresponde dirigir el funcionamiento de lo que es la institución académica. Existen muchas preguntas sobre si este sistema democrático como se aplica actualmente en la universidad está actualizado, permite la representatividad de todos los sectores de una universidad que ha venido creciendo constantemente. Hay quienes postulan el hecho de que debe revisarse ya este sistema de elección para que
permita que se incluyan a todos aquellos que en este momento pudieran ya no estar representados al no haber existido en el momento en que el sistema electoral se diseñó originalmente. Y por otro lado, también existe la preocupación por parte de diferentes sectores universitarios de larga tradición, en el sentido de que si toda esta participación dentro de ese poder a la sombra que se mencionaba en algún momento no desvía en sí a la universidad de su verdadero papel académico, no está llevando demasiado sesgado a una participación política y descuidando la excelencia que debe tenerse en el campo educativo. Nuestra universidad, que ha sido productora de grandes profesionales, de grandes guatemaltecos, no está necesariamente situada en las diferentes calificaciones mundiales dentro de los lugares más altos de las universidades del mundo ni de Latinoamérica. Por lo tanto, hay mucho espacio aún para crecer. Y parte de la controversia que hay está en el sentido de que si los fondos que se tienen gracias a esa asignación presupuestaria única en el mundo, única en Latinoamérica, de esa autonomía realmente están siendo usados correctamente y si no podrían canalizarse de una forma mejor, dejando a un lado la politización, la segmentación que incluso ha llevado a rectores en funciones y a rectores a enfrentar procesos públicos, los cuales están dirimiendo. Pero por otro lado, pues tal vez el hecho es de que el mismo sistema ha desviado a la universidad de su función fundamental, que es ir y enseñar a todos sin discriminación. Esperamos que lo que hoy estamos viendo acá les sea útil para su análisis. Esperamos que los resultados electorales que culminarán el 27 de abril, pues lleven autoridades a la dirección de nuestra alma mater que sepan seguir guiándola adelante en su desarrollo por el bienestar de Guatemala. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más acción positiva.